Mi esposa me dejó en la estación. Recuerdo el frío que calaba hasta los huesos, ese frío que no venía solo del viento gélido de noviembre, sino del vacío que se abría en mi pecho. El vapor de mi aliento se perdía en la bruma matutina, dibujando efímeras figuras en el aire, tan efímeras como la esperanza que me quedaba. Ella, con su maleta de cuero gastado, se alejó sin mirar atrás. El taconeo de sus zapatos, un sonido que se fue desvaneciendo. Entre el bullicio de la estación, se grabó en mi memoria como la melodía de una despedida definitiva. No hubo lágrimas, no hubo reproches, solo un silencio ensordecedor que resonaba en el espacio que antes ocupaba nuestro amor. Un amor que, al parecer, había llegado a su fin en ese andén frío y gris. Me quedé allí, inmóvil, como una estatua de sal, observando cómo el tren que ella había tomado se alejaba, cada vagón un paso más hacia la distancia, que nos separaba. Sentí un nudo en la garganta, un dolor sordo que me apretaba el pecho, pero no lloré. No podía permitirme el lujo de las lágrimas. Necesitaba mantener la compostura, la fortaleza que creía necesitar para afrontar lo que se avecinaba. El futuro se extendía ante mí, incierto y desolador, un vasto océano sin horizonte a la vista. Pero, en ese momento de profunda soledad, algo cambió. Algo dentro de mí se quebró, sí, pero también se liberó. Fue como si, al perderla, encontrara una parte de mí mismo que había estado dormida durante años. Una parte de mí que me decía que debía seguir adelante, que no podía permitir que el dolor me consumiera. Miré mi boleto, un simple billete de primera clase que ella misma había comprado como un gesto de despedida irónica, quizás. Un billete de primera clase que ahora representaba mi libertad. El tren hacia el norte, mi destino, se aproximaba. Un tren imponente, de acero y vapor, que parecía llevar la promesa de un nuevo comienzo. Subí a bordo, no con la tristeza que me había acompañado hasta ese momento, sino con una extraña sensación de alivio, de liberación. El sonido del silbato resonó en mis oídos, un sonido que se mezclaba con el latido de mi corazón, un latido que ahora era fuerte y decidido. Me instalé en mi asiento, un asiento espacioso y cómodo, un lujo que nunca antes me había permitido. Observé el paisaje que se deslizaba fuera de la ventana, campos cubiertos de nieve, árboles cubiertos de escarcha, pueblos pequeños y silenciosos. Cada imagen era una pincelada en el lienzo de mi nueva vida, una vida que aún no estaba escrita, pero que ya empezaba a tomar forma. El murmullo de los pasajeros, el ligero balanceo del tren, el susurro del viento que pasaba a través de los cristales, todo contribuía a crear una atmósfera de tranquilidad, de paz. Una paz que me llenaba por completo. Una paz que me permitía reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sobre el amor perdido, sobre los sueños rotos, sobre las ilusiones desvanecidas, pero también sobre la fortaleza interior que había descubierto, sobre la capacidad de resiliencia que me permitía seguir adelante, a pesar de todo. Recordé las discusiones, las peleas, las promesas incumplidas, los silencios prolongados que habían ido erosionando poco a poco nuestra relación. Recordé el peso de las expectativas, el peso de las responsabilidades, el peso de un amor que se había vuelto una carga. Y comprendí, con una claridad meridiana, que aunque el dolor aún estaba presente, era un dolor necesario, un dolor que me había enseñado una valiosa lección, la lección de la liberación del pasado, del peso de una relación que había llegado a su fin. La liberación del miedo, del temor al futuro incierto. La liberación de la necesidad de complacer a los demás, de la necesidad de encajar en un molde que no me correspondía. Ahora, sentado en mi asiento de primera clase, observando el paisaje invernal que se extendía ante mí, me sentía libre. Libre para ser yo mismo, libre para construir mi propio futuro, libre para escribir mi propia historia. El tren seguía su marcha, transportándome hacia un destino desconocido, pero lleno de posibilidades. El futuro aún era incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía una extraña mezcla de esperanza y de determinación. Una esperanza basada en la convicción de que, a pesar de todo lo sucedido, yo era capaz de superar cualquier obstáculo, de reconstruir mi vida desde los cimientos. Una determinación alimentada por la certeza de que, aunque mi esposa me había dejado en la estación, yo había abordado solo y viajado en primera clase. La primera clase de mi propia vida,
un viaje hacia el autodescubrimiento, hacia la redención, hacia la felicidad. Un viaje que, aunque solo estaba comenzando, ya prometía ser extraordinario. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. Un espectáculo impresionante, una obra maestra de la naturaleza que me recordaba la belleza que aún existía en el mundo, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, la belleza de un nuevo amanecer, la belleza de un nuevo comienzo. Sentí una profunda gratitud por esta oportunidad, por esta nueva vida que se abría ante mí, un futuro incierto pero prometedor, un futuro que, a partir de ese momento, estaba en mis manos. El camarero se acercó a ofrecerme el menú del desayuno. Miré la carta, con sus platos exquisitos, sus descripciones tentadoras. Pedí un café negro y fuerte, como mi determinación. Mientras esperaba, observé el paisaje que se transformaba con la llegada del día. Un paisaje que me recordaba la fragilidad de la vida, la efímera naturaleza de las cosas, pero también la inagotable capacidad de la naturaleza para renovarse, para renacer de sus propias cenizas. Y en ese instante, comprendí que yo también era parte de esa naturaleza, que yo también era capaz de renacer, de reconstruirme, de encontrar mi propio camino, mi propia felicidad, mi propia primera clase. El sabor del café amargo, pero reconfortante, se extendía en mi boca, un anticipo del largo y emocionante viaje que me esperaba. Un viaje que, sin duda, sería lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos difíciles, pero también un viaje lleno de esperanza, de aprendizaje, de crecimiento personal, un viaje en primera clase, hacia mí mismo, el viaje de mi vida. El tren siguió su curso, llevando conmigo el peso del pasado y la promesa del futuro. El paisaje, antes monótono y nevado, comenzó a cambiar, dando paso a verdes valles y montañas imponentes. El café ya se había enfriado, pero su sabor amargo seguía presente en mi paladar, un recordatorio constante de la amargura que había dejado atrás. Sin embargo, la amargura ya no era la protagonista de mi historia. Ahora, compartía espacio con la esperanza, una esperanza tímida al principio, pero que crecía con cada kilómetro recorrido. En las siguientes horas, me sumergí en la lectura de un libro que había llevado conmigo, una novela de aventuras que, irónicamente, me recordaba mi propia aventura. La aventura de reconstruir mi vida. Las palabras en la página se entrelazaban con mis pensamientos, creando una sinfonía de emociones que iban desde la nostalgia hasta la determinación. La historia del protagonista, un hombre que se enfrentaba a desafíos similares a los míos, me daba fuerza, me inspiraba a seguir adelante, a no rendirme. Pero la tranquilidad no duró mucho. El tren, en su recorrido, atravesó una zona de fuertes turbulencias. El movimiento brusco me hizo soltar el libro y me provocó una sensación de nerviosismo, un eco del miedo que creí haber dejado atrás en la estación. La imagen de mi esposa, su rostro sereno, pero distante, volvió a mi mente. Un recuerdo agridulce que me hizo cuestionarme si realmente había dejado atrás el pasado. ¿Había sido tan fácil como había creído? La duda se instaló en mi mente como una semilla de inquietud, creciendo poco a poco, alimentándose de mis propios miedos. Empecé a recordar detalles que antes había silenciado, detalles que ahora se presentaban ante mí con una nueva luz, una luz que hacía más compleja la imagen de nuestra relación, de mi propia culpa. Las discusiones, antes vistas como simples desencuentros, ahora se convertían en una serie de errores, tanto míos como suyos, errores que habían ido erosionando nuestro amor hasta el punto de la ruptura. El tren llegó a una estación intermedia, un pequeño pueblo perdido en medio de la nada. La parada fue breve, pero suficiente para que mi inquietud se intensificara. Vi a una pareja joven, felices, tomados de la mano, y sentí un pinchazo en el pecho, un dolor agudo que me recordaba la pérdida. ¿Sería capaz de encontrar de nuevo esa felicidad? ¿Merecía esa felicidad? Al volver al tren, la atmósfera de tranquilidad había desaparecido, reemplazada por una sensación de opresión, de angustia. El murmullo de los pasajeros, antes un susurro reconfortante, ahora sonaba como un coro de reproches, cada voz una acusación. El balanceo del tren, antes suave y relajante, se convirtió en un movimiento errático, un reflejo de mi estado interno. Intenté distraerme, observando el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana, pero la belleza de la naturaleza ya no me calmaba.
Parecía burlarse de mi dolor, de mi soledad. Las montañas imponentes parecían juzgarme. Los valles verdes se mofaban de mi fracaso. Incluso el sol, que antes me había llenado de esperanza, ahora me parecía un testigo silencioso de mi tristeza. La culpa se apoderó de mí, una culpa profunda, abrumadora, que me hacía sentir pequeño, insignificante. Me culpé por la ruptura, por mi incapacidad de mantener viva la llama de nuestro amor. Me culpé por no haber sido un mejor esposo, un mejor compañero. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo, amenazaban con brotar, amenazando con romper la barrera de fortaleza que había construido con tanto cuidado. El peso de la culpa era tan grande que me sentía abrumado, sofocado. Respiré profundamente, intentando contener el llanto, pero la presión en mi pecho era insoportable. Sentí la necesidad de hablar con alguien, de confesar mis errores, de pedir perdón. ¿Pero a quién? Mi esposa se había ido. Había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. La soledad, antes una aliada en mi viaje de autodescubrimiento, ahora se había convertido en mi peor enemiga, un monstruo invisible que me devoraba por dentro. El lujo de mi asiento de primera clase, antes un símbolo de libertad, ahora se sentía como una jaula dorada, una prisión de mi propia culpa. El tren siguió su marcha, pero mi viaje interior se había detenido, atrapado en un laberinto de dudas, de remordimientos, de un pasado que no me dejaba avanzar. El futuro, antes prometedor, ahora parecía un abismo oscuro y sin fondo. La esperanza, ese brote tierno que había empezado a crecer en mi corazón, se marchitaba, amenazando con desaparecer por completo. El trayecto se hizo interminable, cada minuto una eternidad, cada kilómetro una tortura. El paisaje, antes fascinante, ahora se veía borroso, distorsionado por mis lágrimas contenidas. El murmullo de los pasajeros se convertía en un ruido ensordecedor, una banda sonora de mi propio sufrimiento. De pronto, el tren frenó bruscamente. Un anuncio. Por los altavoces comunicó una avería en las vías, una demora indeterminada. La noticia me cayó como un golpe más en mi ya maltrecho corazón. La impotencia se apoderó de mí, la sensación de que mi viaje, tanto físico como emocional, estaba estancado, sin posibilidad de escape. Miré por la ventana. La oscuridad de la noche se reflejaba en mis ojos, un reflejo de la oscuridad que se había instalado en mi alma. El trayecto, que había comenzado con una promesa de libertad, se había convertido en una prueba de fuego, una batalla contra mis propios demonios. La primera clase se sentía ahora como una celda, y yo, su prisionero. El viaje seguía, pero la dirección era incierta, el destino, desconocido. El futuro, una incógnita. La redención, un sueño lejano. El anuncio de la avería resonó en mis oídos como una sentencia. La impaciencia, mezclada con una profunda desesperación, se apoderó de mí. Observé a los demás pasajeros. Algunos conversaban animadamente, otros leían, algunos dormitaban, indiferentes al caos latente que se cernía sobre nosotros. Su aparente tranquilidad me irritaba, me parecía una burla a mi sufrimiento. ¿Cómo podían mantener la calma en medio de este desastre? ¿Acaso no se daban cuenta de que mi mundo se había derrumbado? La culpa, la soledad, la incertidumbre, me aplastaban como una losa. Me levanté de mi asiento, necesitando moverme, liberar la tensión que me oprimía el pecho. Caminé por el pasillo. El balanceo del tren, ahora más pronunciado, hacía que cada paso fuera un desafío. El vagón parecía un microcosmos de mi propio estado interno, un espacio confinado, lleno de incertidumbre y de una inquietante quietud. Me acerqué a la ventana, buscando un respiro, una distracción. La noche era oscura, impenetrable. Solo la luz tenue de una luna velada lograba penetrar la oscuridad, creando una atmósfera fantasmal. Los árboles, siluetas oscuras contra el cielo negro, parecían extender sus ramas como garras, aferrándose a la tierra con desesperación. El paisaje, antes un lienzo de belleza, ahora se mostraba hostil, reflejando mi estado de ánimo. De repente, un destello. Una luz en la distancia, débil al principio, pero que crecía en intensidad con cada segundo. Era una luz artificial, que rompía la monotonía de la noche, una señal de esperanza en medio del caos. Con el corazón latiendo con fuerza, observé cómo la luz se acercaba, cómo se convertía en una mancha brillante,
y finalmente, en un faro que iluminaba la oscuridad. Se trataba de un pequeño pueblo, un asentamiento insignificante en medio de la nada, pero que en ese momento me pareció un oasis en el desierto, un refugio en medio de la tormenta. El tren, tras una eternidad de espera, comenzó a moverse lentamente, arrastrándose como una serpiente herida. La lentitud del desplazamiento me impacientaba aún más, agudizando mi sensación de frustración. La espera prolongada había exacerbado mis demonios internos, amplificando mis dudas, mis culpas, mis miedos. El pasado, con toda su carga de dolor y de remordimiento, parecía perseguirme sin descanso. Al llegar al pequeño pueblo, la estación estaba desierta, apenas iluminada por una luz tenue y amarillenta. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento y el chirrido de las vías del tren. Una sensación de abandono, de soledad absoluta, me invadió. Me sentía como un náufrago en una isla desierta, a merced de las fuerzas de la naturaleza, a la deriva en un mar de emociones turbulentas. Decidí bajar del tren, necesitando un cambio de escenario, aunque fuera momentáneo. El aire frío de la noche me golpeó la cara, despertándome de mi letargo. El olor a tierra húmeda y a madera me recordó a mi infancia, a un tiempo de inocencia que parecía lejano, casi irreal. Caminé por la pequeña estación, buscando algún indicio de vida, algún signo de esperanza. Mis pasos resonaban en el silencio, amplificados por la soledad que me rodeaba. La estación era pequeña, casi rudimentaria, con una sala de espera vacía y polvorienta, y un mostrador desolado, como una metáfora de mi propia vida. De pronto, vi una figura sentada en un rincón oscuro de la sala de espera. Era una mujer mayor, envuelta en una manta gastada, con la mirada perdida en el vacío. Su aspecto era frágil, vulnerable, pero en sus ojos había una fuerza silenciosa, una resiliencia que me conmovió profundamente. Me acerqué a ella con cautela, sin saber qué decir, sin saber cómo actuar. Ella me miró con una expresión serena, sin sorpresa, como si mi presencia fuera algo esperado, algo inevitable. No habló, pero su mirada me transmitió una profunda comprensión, una empatía que me sorprendió y me reconfortó al mismo tiempo. Me senté a su lado, en silencio, sintiendo la calidez de su presencia, un calor que contrastaba con el frío de la noche y con la frialdad de mi propio corazón. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino más bien un espacio compartido, un espacio de entendimiento tácito. En ese silencio, encontré un consuelo inesperado, una paz que no había experimentado desde que mi esposa me había dejado en la estación. La mujer mayor, sin decir una palabra, me ofreció un vaso de agua tibia, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Bebí el agua lentamente, sintiendo el líquido caliente deslizarse por mi garganta, calmando la sed física y la sed emocional que me consumía. Al terminar el agua, ella me miró con una mirada penetrante, que parecía leer mi alma. No pronunció ninguna palabra de consuelo, ninguna frase cliché. Simplemente me escuchó, me dejó hablar, me dejó llorar. Lloré durante horas, liberando el torrente de emociones que me habían oprimido durante tanto tiempo. Lloré por el amor perdido, por los sueños rotos, por la culpa que me carcomía por dentro. Ella no interrumpió mi llanto, no me juzgó, no me ofreció soluciones fáciles. Simplemente estuvo allí, presente, ofreciendo su silencio como un refugio, su presencia como un consuelo. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra, más reconfortante que cualquier abrazo. Al serenarme, la mujer mayor me contó su propia historia, una historia de pérdidas, de luchas, de superación, una historia llena de dolor, pero también de esperanza. Me habló de su esposo, fallecido hace muchos años, de sus hijos, que habían tomado caminos distintos, de las dificultades que había enfrentado, de los obstáculos que había superado. Su historia fue un espejo de la mía, un reflejo de mi propio sufrimiento, pero también una fuente de inspiración. Me mostró que el dolor era parte de la vida, que la pérdida era inevitable, pero que la esperanza siempre era posible, que la superación era un proceso, no un destino. Me hizo entender que el viaje hacia la redención no era una carrera de velocidad, sino una maratón, un camino largo y tortuoso, lleno de altibajos, pero que valía la pena recorrer. Mientras escuchaba su historia, comprendí que mi viaje en primera clase no era un escape de la realidad, sino una oportunidad de confrontarla, de enfrentarme a mis propios demonios.
El lujo del vagón no era una distracción, sino un espacio para la introspección, un escenario para mi propio drama interior. La espera en la pequeña estación, en medio de la noche oscura, no era un obstáculo, sino una pausa necesaria, un momento de reflexión antes de continuar el viaje. El tren, finalmente, se preparó para partir. La mujer mayor me regaló una pequeña piedra pulida, un símbolo de su apoyo, un amuleto de esperanza. Me despedí de ella con un nudo en la garganta, con una profunda gratitud por su compañía, por su silencio, por su sabiduría. Subí al tren, con una sensación de serenidad que no había experimentado antes. El viaje aún era largo, el camino aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una chispa de esperanza, una luz en la oscuridad, una certeza de que, a pesar de todo, yo era capaz de seguir adelante. El viaje en primera clase aún continuaba, pero ahora la dirección era más clara, el destino menos desconocido. La redención, aunque lejana, comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Tren partió, la pequeña estación quedó atrás, pero la sabiduría de la mujer mayor, su silencio compasiva y su pequeña piedra pulida, fueron conmigo. El viaje de mi vida continuaba. El tren, tras la inesperada y prolongada parada, reanudó su marcha con una lentitud exasperante. Cada traqueteo, cada curva, cada ligero balanceo del vagón se convertía en una metáfora de mi propio estado interno. Lento, tortuoso, lleno de baches y giros inesperados. La piedra pulida, fría al tacto, permanecía en mi bolsillo, un pequeño recordatorio de la serenidad fugaz que había encontrado en la estación desierta. Sin embargo, la calma era efímera, un espejismo en el desierto de mi alma. La culpa, como una sombra persistente, seguía acechándome, susurrando dudas en mi oído, alimentando mis remordimientos. Recordaba las palabras de mi esposa, las últimas palabras que había escuchado antes de que el tren la llevara lejos. No te culpo, pero tampoco te perdono. Eran palabras hirientes, pero también profundamente justas. No había sido un buen marido. Había descuidado nuestro amor. Había dejado que las responsabilidades y las presiones diarias erosionaran la base de nuestra relación. Había permitido que la rutina apagara la llama de la pasión, convirtiendo nuestro hogar en un lugar frío y distante. La culpa se anidaba en mi pecho, un peso insoportable, que amenazaba con aplastarme. La lectura, que antes me había ofrecido un escape, ahora se había convertido en un tormento. Las palabras en la página se volvían borrosas, confusas, reflejando la nebulosa de mis pensamientos. Intenté concentrarme en la aventura del protagonista, pero mi mente divagaba, volviendo una y otra vez a los errores del pasado, a las oportunidades perdidas, a las promesas incumplidas. Cada frase del libro parecía una acusación, cada párrafo una condena. El paisaje, antes un espectáculo fascinante, ahora pasaba como un borrón, una sucesión indistinta de imágenes que no lograban captar mi atención. Los campos nevados, los árboles cubiertos de escarcha, los pueblos silenciosos, todo parecía indiferente a mi sufrimiento, como si la naturaleza misma se hubiera confabulado para ignorar mi dolor. La belleza del mundo exterior se había desvanecido, eclipsada por la oscuridad que habitaba en mi interior. El hambre, un instinto básico, se hizo presente, pero la comida que me ofrecieron no me resultaba atractiva. El apetito, esa señal vital de la existencia, había desaparecido, reemplazado por una apatía profunda, un vacío existencial que me devoraba por dentro. El café, que antes me había brindado un momento de consuelo, ahora se me antojaba amargo, tan amargo como la verdad que me perseguía. El lujo de la primera clase se había convertido en una ironía cruel, un contraste doloroso entre mi opulencia material y mi miseria interior. El tren continuó su viaje, transportándome a través de un paisaje cambiante, pero mi viaje interior permanecía estancado, atrapado en un bucle infinito de remordimientos. El futuro, antes un lienzo en blanco lleno de posibilidades, ahora parecía un abismo oscuro y sin fondo, un precipicio hacia el que me deslizaba, inexorablemente. La soledad, que antes había sido una aliada en mi viaje de autodescubrimiento, ahora se había convertido en mi peor enemiga, un ser invisible que me devoraba desde adentro, alimentándose de mis miedos y de mis culpas. El silencio del vagón, antes un espacio de reflexión, ahora se había convertido en un eco de mi propia desesperación, un coro de reproches que resonaba en el vacío de mi alma.
Intenté hablar con algunos pasajeros, buscar un consuelo en la conversación, una distracción en la interacción humana. Pero mis intentos fueron en vano. Mis palabras se enredaban, mis frases se volvían incoherentes, reflejando el desorden caótico de mi mente. Mis compañeros de viaje, absortos en sus propios mundos, parecían incapaces de percibir mi angustia, de comprender mi sufrimiento. Su indiferencia me hirió aún más, exacerbando mi sentimiento de aislamiento, de soledad absoluta. La noche se cernía sobre el paisaje, creando una atmósfera opresiva, un reflejo de mi estado interno. La oscuridad exterior parecía penetrar en mi alma, ampliando el vacío que se había abierto en mi corazón. El tren, un vehículo de esperanza al principio, ahora se había convertido en un símbolo de mi propio encierro, una metáfora de mi viaje hacia la nada. Recordé las peleas con mi esposa, las discusiones acaloradas, las palabras hirientes que habían salido de mis labios, las promesas rotas que habían erosionado la confianza mutua. Recordé los silencios prolongados, esos silencios cargados de tensión que habían ido agrietando poco a poco los cimientos de nuestra relación. Recordé el peso de mis propias expectativas, el peso de mis propias responsabilidades, el peso de un amor que había dejado de ser una fuente de alegría para convertirse en una carga insoportable. La imagen de su rostro, sereno pero distante, apareció en mi mente, una imagen que me perseguía sin descanso, una imagen que me recordaba mi fracaso como marido, mi incapacidad para mantener viva la llama de nuestro amor. La culpa me carcomía, me devoraba, me hacía sentir pequeño, insignificante, culpable de haber destruido algo hermoso, algo valioso. La culpa se mezclaba con el arrepentimiento, una mezcla tóxica que me envenenaba el alma, que me hacía sentir impotente, incapaz de reparar el daño causado. El pasado, con toda su carga de dolor y de remordimiento, se levantaba como un muro impenetrable, impidiendo mi avance hacia el futuro. El tren continuó su viaje, pero mi viaje interior se había detenido, paralizado por el peso de la culpa, por el tormento del arrepentimiento. El futuro, antes prometedor, ahora se desvanecía en la oscuridad, un abismo sin fondo hacia el que me deslizaba. Inexorablemente. La esperanza, ese pequeño brote que había empezado a crecer en mi corazón, se marchitaba, amenazando con desaparecer por completo. El paisaje nocturno, antes un espectáculo majestuoso, ahora se convertía en un reflejo de mi propia oscuridad interior. Los árboles, siluetas oscuras contra el cielo negro, parecían extender sus ramas como garras, aferrándose a la tierra con desesperación, como si compartieran mi propio sentimiento de desesperanza. La luna, una pálida luz en el cielo nocturno, parecía un testigo silencioso de mi sufrimiento, una observadora impasible de mi agonía. El tiempo parecía detenerse, cada minuto una eternidad, cada segundo una tortura. La impaciencia se apoderaba de mí, una impaciencia mezclada con desesperación, con una profunda sensación de impotencia. El viaje en primera clase, que había comenzado con una promesa de libertad, se había convertido en una prisión de mi propia culpa, una jaula dorada de la que no podía escapar. El tren se movía lentamente, arrastrándose como una serpiente herida, un reflejo de mi propio estado interno, lento, tortuoso, lleno de baches y giros inesperados. Cada traqueteo, cada curva, cada ligero balanceo del vagón, se convertía en una metáfora de mi propio sufrimiento, una representación física de mi agonía interior. La piedra pulida, fría al tacto, permanecía. En mi bolsillo, un pequeño recordatorio de la serenidad fugaz que había encontrado en la estación desierta. Sin embargo, la calma era efímera, un espejismo en el desierto de mi alma. La culpa, como una sombra persistente, seguía acechándome, susurrando dudas en mi oído, alimentando mis remordimientos. El peso de la culpa era insoportable, un lastre que me impedía avanzar, que me mantenía anclado al pasado. El tren se acercaba a una nueva estación, una parada intermedia en un pueblo pequeño, casi insignificante, perdido en medio de la nada. La perspectiva de una nueva parada, de un nuevo encuentro, me llenaba de una mezcla de esperanza y temor. ¿Encontraría allí algún consuelo, alguna forma de aliviar el peso de mi culpa? ¿O me encontraría con una nueva ola de desesperación, una nueva prueba de mi sufrimiento? El futuro permanecía incierto, un misterio que me inquietaba, que me mantenía en vilo, en un estado de perpetua incertidumbre. El viaje continuaba,
pero el destino seguía siendo desconocido. La redención, un sueño lejano, una ilusión que se desvanecía con cada kilómetro recorrido. El tren se detuvo en la pequeña estación, un punto insignificante en el mapa, perdido en la inmensidad del paisaje invernal. La soledad del lugar era palpable, un silencio sepulcral que contrastaba con el bullicio que había dejado atrás. Bajé del tren, la piedra pulida fría contra mi palma, un amuleto de esperanza en medio de la desesperación que me consumía. El aire gélido me picaba la cara, un recordatorio físico del frío que habitaba en mi alma. La estación era pequeña, casi desierta. Un edificio destartalado, con las paredes descascarilladas y las ventanas cubiertas de escarcha, parecía reflejar mi propio estado interno. Roto, desgastado, a punto de derrumbarse. En el museo interior, una única bombilla colgaba precariamente del techo, proyectando una luz tenue y amarillenta que apenas iluminaba la desolada sala de espera. Me senté en uno de los bancos de madera, el frío penetrando a través de mis ropas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro del viento que se colaba por las grietas de las ventanas. Observé mi reflejo en el cristal empañado, un rostro demacrado, con ojeras profundas y una mirada. Perdida. El hombre que me miraba desde el otro lado del cristal era un extraño, un espectro de mi antiguo yo. Sacudí la cabeza, intentando despejar la niebla de mis pensamientos. Necesitaba una solución, una forma de escapar del laberinto de culpa y arrepentimiento que me aprisionaba. La piedra pulida, en mi bolsillo, era un recordatorio de la serenidad fugaz que había experimentado en la estación anterior. Pero esa serenidad se había desvanecido, reemplazada por una profunda desesperación. De repente, un débil sonido que rasgaba el silencio, un sonido que me hizo levantar la cabeza. Era el sonido de una guitarra, una melodía suave y melancólica que flotaba en el aire. El sonido provenía de una pequeña taberna cercana, un lugar que se asomaba desde la penumbra, una invitación silenciosa a entrar en su interior. Me levanté, impulsado por una fuerza desconocida, y me dirigí hacia la taberna. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior acogedor, con mesas de madera y sillas desgastadas, iluminadas por la cálida luz de las lámparas de aceite. La música, ahora más clara, creaba una atmósfera íntima y relajante. Detrás del mostrador, un hombre de edad avanzada, con una barba blanca y ojos penetrantes, me observaba con una sonrisa amable. Se parecía al dueño de la estación anterior, con la misma sabiduría. Reflejada en los ojos. Me acerqué al mostrador y pedí un café caliente que me calentara desde dentro hacia afuera. El hombre sirvió el café, con un gesto delicado y preciso. Mientras bebía el café caliente, observé al hombre tocar su guitarra, una melodía suave que me reconfortaba el alma. Sus dedos movían las cuerdas con una maestría impresionante, creando una música que me llenaba de una paz profunda.
El hombre observó mi rostro. Leyéndome como un libro abierto. Sin decir una palabra, comprendió mi dolor, mi sufrimiento, mi culpa. Me ofreció su silencio, su presencia, su música, como un bálsamo para mi alma herida. Nos quedamos en silencio durante un rato, escuchando el murmullo de la música. El hombre me observaba, con una mirada compasiva y comprensiva. Al cabo de un rato, comenzó a hablar, no sobre mi situación, sino sobre la vida, sobre el dolor, sobre la pérdida. Sobre la esperanza. Me habló de su propia vida, de sus propias pérdidas, de sus propios errores. Me contó historias de amor y desamor, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Sus palabras eran sencillas, pero profundas, llenas de sabiduría y de comprensión. Me hizo sentir que no estaba solo en mi sufrimiento, que otros habían recorrido el mismo camino, que otros habían experimentado el mismo dolor. Sus palabras me ayudaron a ver mi situación desde otra perspectiva, a comprender que la culpa no era una carga que me aplastaría, sino una lección que me enseñaría. Me hizo entender que el arrepentimiento no era un fin, sino un comienzo, un punto de partida para un nuevo camino. Me habló de la necesidad de perdonarse a sí mismo, de aceptar la pérdida, de seguir adelante. Me habló de la importancia de la esperanza, de la fuerza interior, de la capacidad de resiliencia. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, un consuelo inesperado en medio de mi desesperación. Nos quedamos hablando durante horas, compartiendo historias, emociones, experiencias. El hombre mostró una comprensión profunda de mi sufrimiento, una empatía que me conmovió profundamente. Su presencia, su silencio, su música, fueron un refugio para mi alma dolorida. Cuando salí de la taberna, ya era de madrugada. La noche había perdido su oscuridad, reemplazada por un halo de esperanza. El frío seguía presente, pero ya no me penetraba hasta los huesos. La culpa permanecía, pero ya no era un peso insoportable. El arrepentimiento seguía ahí, pero ya no era una condena. El tren me esperaba en la estación, listo para continuar su viaje. Subí a bordo, con una sensación de serenidad que no había experimentado desde que mi esposa me había dejado. La piedra pulida, en mi bolsillo, ya no. Era solo un amuleto de esperanza, sino un símbolo de mi propio renacimiento. El viaje continuó, pero ya no era el mismo. El paisaje, antes un reflejo de mi propia oscuridad, ahora se mostraba con una nueva luz. Los campos nevados, los árboles cubiertos de escarcha, los pueblos silenciosos, todo parecía cobrar vida, lleno de una belleza que antes no había podido apreciar. La culpa seguía presente,
pero ya no me dominaba. El arrepentimiento seguía. Ahí, pero ya no me paralizaba. La esperanza, una pequeña chispa al principio, ahora ardía con fuerza en mi corazón. El tren llegó a mi destino, una ciudad nueva, un nuevo comienzo. No había escapado de mi pasado, pero había aprendido a vivir con él, a integrarlo en mi presente, a utilizarlo como una base para mi futuro. El viaje en primera clase había sido un viaje hacia mí mismo, un viaje de autodescubrimiento, de redención, de perdón. No había. Encontrado la felicidad en ese viaje, pero sí había encontrado la paz, la serenidad y la resiliencia. Y eso, para un hombre que había perdido todo, era un gran principio. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, veía el horizonte con una mezcla de esperanza y determinación. La primera clase de mi vida había sido un viaje largo, doloroso, lleno de altibajos, pero había llegado a mi destino, un destino que aún estaba por. Escribir. Pero que ahora, por fin, estaba en mis manos. El viaje en primera clase había terminado. Ahora comenzaba mi vida.